Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, nuevamente estamos con 21 temas de discipulado bíblico. Estamos en el número 3, el tercer tema, en cuanto a la seguridad de salvación. Ahora, una recomendación, cuando usted mira este video de discipulado, le recomendamos que usted lo pueda repetir, porque es posible repetir, repasarlo, y que también tome notas, las notas que usted pueda tomar, puede repetirlo 2, 3 veces, para aprenderlo bien. Entramos en nuestro tema, el tema de la seguridad de salvación. Quisiera decirle como introducción que este tema de la seguridad de salvación divide a muchas iglesias. Es un tema importantísimo, crucial dentro del campo cristiano. Y quisiera decirle que en realidad la mayor parte de iglesias en el campo evangélico afirman que la salvación se puede perder. Afirman muchos que el creyente tiene que completar la salvación que Dios le ha dado, algo así, digamos. El creyente como que necesita ayudarle a Dios. Y eso es producto de una mala enseñanza bíblica. Eso es lo que vamos a aprender en esta noche. Los que piensan de esta manera le enseñan al hermano, al nuevo creyente: mira, hermanito, Dios te dio la salvación, tú ya eres salvo en Cristo, pero tú tienes que conservar, tienes que preocuparte por ser fiel de aquí en adelante, porque si tú no eres fiel al Señor de aquí en adelante, si tú cometes pecados, ¿qué te va a pasar? Tú vas a perder tu salvación. Ya no vas a ser salvo, vas a terminar en el infierno porque no fuiste fiel al Señor Jesucristo. Y esa es una mentira destructiva, querido hermano en Cristo, usted que nos escucha. Quisiera decirle que la seguridad eterna, la seguridad del creyente, es un tema muy grande dentro de la Biblia. Quiero decir, un tema muy importante. Por eso, al comienzo de nuestros temas bíblicos, este es el tercer tema que tocamos. Usted necesita entender que una vez que usted ha sido salvo, eso es eterno. No va a cambiar, es para siempre. Muy bien, vamos como siempre a nuestros 7 puntos en esta enseñanza. Vamos al punto número 1. Si usted piensa que con su fidelidad será salvo, la mala noticia es que nadie en este mundo puede ser fiel a Dios. Para que ¿Qué cosa es ser fiel al Señor? ¿En qué consiste ser fiel? Como le digo, según el concepto tan equivocado de muchas iglesias, tiene que el creyente permanecer fiel al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿quién es un creyente fiel? ¿En qué consiste la fidelidad al Señor? ¿La fidelidad será asistir puntualmente a todos los cultos o leer su Biblia cada día y orar? ¿O abstenerte de estas cosas, de esta y de la otra, o abstenerse de estos pecados? Eso será ser fiel. Pero la respuesta es, para ser fiel completamente a Dios, tendríamos que guardar perfectamente la ley de Dios. Y eso es del todo imposible. Vamos a ver en este momento el testimonio de Dios mismo, el testimonio de la Biblia en cuanto a la fidelidad. ¿Por qué? Nuevamente la pregunta, si usted piensa que con su fidelidad será salvo o guardará, conservará su salvación de aquí en adelante. Usted ya es salvo en Cristo, al creer en Cristo, pero de aquí en adelante tiene que conservar su salvación. Entonces, si usted piensa que al ser fiel va a conservar su salvación, tenemos una mala noticia. Nadie en este mundo logra ser fiel a Dios. Nadie es fiel a Dios. Todos cometemos pecados. Eso es el testimonio de la Biblia. Leemos aquí en Primera de Juan: si dijéremos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Estas son las palabras de Dios en Primera de Juan. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y no hay verdad en nosotros. Continúa el versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Fíjese, 2 veces lo dice. En el versículo anterior, si dijéremos que no tenemos pecado,
engañámonos a nosotros mismos. Y luego lo vuelve a decir. Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, es decir, al Señor, a Dios le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también la Biblia tiene el remedio, por supuesto. Si confesamos nuestros pecados, el creyente, usted y yo, cada día, al terminar el día, necesitamos confesar nuestros pecados a Dios, pedirle perdón. ¿Y sabe qué? Dios nos continúa limpiándonos cada día de nuestros pecados. La sangre de Cristo sigue siendo eficaz para cada uno de mis pecados. Ahora, por supuesto, ya no vivo una vida dedicada al pecado y supongo que usted tampoco, ya no practica el pecado, no vive una vida de pecado, vive una vida consagrada al Señor, claro, pero aún así, fíjese lo que dice Dios. Dios dice eso, si dijéramos que no hemos pecado, y está hablando de creyentes en Cristo, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay algún pecado de alguna manera en cada uno de nosotros. Por eso es imposible que alguien, el creyente más consagrado a Dios, es imposible que perfectamente deje de pecar. Muy bien, tenemos el testimonio de Pablo el apóstol, uno de los hombres más consagrados a Dios, tan consagrado que Dios usó a Pablo para escribir la mitad del Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que dice Pablo, el santo hombre de Dios? Dice esto, porque yo sé que en mí, hablando de él mismo, es a saber, en mi carne, no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Eso es el testimonio de la Biblia. Nadie puede ser fiel a Dios de manera perfecta, eso es imposible. Por eso es que decir que el creyente fiel va a conservar su salvación y no la va a perder es una mentira completa. Usted necesita entender eso. La salvación no depende de que nosotros hayamos de ser fieles. Pasamos al segundo punto. La salvación es una obra enteramente divina. La salvación no es algo que el hombre lo haya hecho. La salvación la hizo nuestro Dios. La salvación es una obra enteramente divina. Vamos a leer Romanos capítulo 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo. Romanos 3, 23, 24. Todos pecaron y están separados, destituidos, echados fuera de la gloria de Dios, porque hemos pecado. Pero ahora acá viene la buena noticia, y el evangelio quiere decir las buenas noticias. Esta es la buena noticia. Siendo justificados, fíjese en esa palabra, gratuitamente. Esa es una palabra bíblica. Y usted conoce, ¿qué cosa es gratuito? No cuesta nada. Cero costo, cero soles, no cuesta la salvación, siendo justificados gratuitamente, sin precio para nosotros, pero el precio lo pagó a costa de su sangre preciosa. Cristo pagó nuestra salvación, Él la pagó, para nosotros es gratuita la justificación por su gracia. Seguimos leyendo en Romanos capítulo 10, porque yo les doy testimonio que a la verdad tienen celo de Dios. Aquí está hablando del pueblo de Israel. En los versos anteriores Pablo habla del pueblo judío y el pueblo de Israel, hablando de ellos, que a la verdad tienen celo de Dios, los judíos, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando de establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjese estas frases, la justicia de Dios. Los judíos quieren guardar la ley de Dios. Ahora, no está mal guardar la ley de Dios. El problema es que la justicia de Dios no viene por el cumplimiento de la ley.
no viene por cumplir la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Y los judíos, al haber desechado a Cristo, ¿qué cosa han hecho? Han ignorado la justicia de Dios, que es por la fe, la han desechado y han procurado establecer la suya propia, la justicia suya, la justicia propia. Ahora, cuando usted, hermano, después de ser salvo en Cristo, después de ser hijo de Dios, a usted le han enseñado, hermanito, sabes que la salvación no es tan fácil, que tú tienes que esforzarte por ser fiel al Señor. Y si no te esfuerzas por ser fiel al Señor, ¿sabes qué te va a pasar? Vas a perder tu salvación. Dios te va a quitar tu salvación. Ese es el tremendo error que quisiera enseñarle en este momento, a que usted deseche ese completo error, querido hermano, querida hermana en Cristo. Los judíos, guardando la ley de Dios, que como digo, no está mal, pero guardar la ley no sirve para ser salvo. Ese es el problema. Ignorando ellos la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, la justicia propia. Cuando usted dice, me esfuerzo en ser fiel, porque si yo como hijo de Dios no soy fiel, no me esfuerzo en ser fiel, voy a perder mi salvación. Eso se llama establecer la justicia humana, la justicia propia, desechando la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Gratuitamente por la fe en Cristo. Eso es la justicia de Dios. Usted aceptó a Cristo por la fe, usted fue salvo por fe en Cristo. Usted que tiene que continuar hasta el fin de su vida en este mundo con la misma fe. No puede mezclar la fe y la gracia de Dios, no puede mezclarla con las obras de la ley. Y esto se llama desechar la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Los que enseñan en las iglesias que el creyente que no es fiel pierde su salvación, ¿qué ha hecho? Ha ignorado la justicia de Dios, que es enteramente por fe, y ha introducido de nuevo la ley en la vida del creyente y no se ha sujetado a la justicia de Dios. Ese es el problema. O la justicia de Dios o la justicia del hombre. ¿Y la justicia de Dios cuál es? Gratuitamente por la fe en Cristo. Ahora, ¿cuál es la justicia del hombre? Yo tengo que hacer buenas obras para conservar mi salvación. Y si no soy fiel, si no me esfuerzo en guardar la ley, voy a perder mi salvación. Eso es la justicia humana, absolutamente equivocada delante de Dios. Pasamos al siguiente. Isaías 1:18, recuerda, en la clase anterior vimos esto. La salvación es una obra enteramente divina. Dios hace esto. Venid pues, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y esto es lo que ha declarado Dios. Usted que era pecador, estaba manchado. Yo que estaba completamente contaminado por el pecado. ¿Qué cosa hizo Dios con nosotros? Nos ha declarado tan blancos como la nieve. Como la nieve, hemos sido emblanquecidos en nuestro pecado. Ya no hay pecado delante de Dios a la cuenta nuestra. Y eso es una obra enteramente divina. El juez supremo ha declarado que yo quedé libre de todo pecado, de toda culpabilidad. Por eso dice el Señor que hemos quedado emblanquecidos como la nieve, lo cual es una obra enteramente divina, no es obra del hombre, es obra del juez celestial. El que condenaba, el juez supremo, Dios el Padre, Él ha declarado, ya no hay más mancha de pecado en ti, porque la sangre preciosa de Cristo ha borrado todos tus pecados. Eso es la justificación por la fe. Y el último que vemos aquí, algo asombroso que está en la Biblia, vamos a leer aquí, Romanos 4:17, como está escrito, por padre de muchas naciones te he puesto. Eso habla de Abraham, el padre de la nación de Israel, de él está hablando. Por padre de muchas naciones te he puesto delante de Dios, a quien creyó, porque Abraham se salvó por la fe, no por el cumplimiento de la ley. Delante de Dios, a quien creyó, el cual... O sea, Dios, el cual da vida a los muertos. Y aquí está lo que le decía, tan importante de entender. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Yo soy pecador.
Y sabe que aún no puedo dejar de pecar. No lo digo yo, eso dice la Biblia, acabamos de verlo. Pero yo que soy pecador, ¿qué ha hecho Dios? Él llama a las cosas que no son, no soy santo, no soy perfecto. ¿Qué cosa ha hecho Dios? Como si fuesen. Usted que es pecador, Dios está llamándole a usted santo, le está llamando a usted perfecto en Cristo Jesús. Usted que no es santo, Dios le llama santo y perfecto delante de Dios. Y Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la obra divina de haber justificado al hombre. El hombre que cree en Cristo, que nada tiene de perfecto, Dios lo llama santo, perfecto, completo, completamente santo, emblanquecido como la nieve. Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Es obra divina enteramente la salvación de usted y la salvación mía, querido hermano, querida hermana en Cristo. Muy bien, entramos al punto número 3. Siempre tenemos 7 puntos, ¿no? Y recuerde, por favor, repase esta clase. Vuélvala a escuchar por segunda vez, por tercera vez y tome notas también. Estamos en el punto número 3. La salvación eterna es eterna porque la Escritura lo dice. Ahora, ¿sabe qué? Si nosotros en este video que tiene 7 puntos, nos quedáramos con este único punto, sería suficiente para que uno acepte lo que Dios dice. Porque la salvación es eterna porque la Escritura lo dice. De otra manera, entonces Dios sería mentiroso. Vamos a ver cómo en muchos pasajes bíblicos Dios dice que usted tiene vida eterna. Ahora, la vida eterna, ¿cuánto tiempo dura? Pues no tiene medida, no tiene medida la vida eterna, jamás termina. Entonces, si usted dice, si la Biblia dice que el que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor Jesús, y luego yo pienso, ¿no? Dentro de un año, cometí pecados dentro de un año después de ser salvo y entonces yo perdí mi salvación, como le han enseñado a muchos hermanos, tan falsamente. Si tú te portas mal, vas a perder tu salvación, le dicen. Entonces la pregunta es, si el Señor me dice que tengo vida eterna y luego dentro de un año o de 2 años yo me descarrié otra vez viviendo en pecado, entonces ya perdí mi salvación. Entonces, ¿qué ha sucedido? La vida eterna que Dios le dio nunca fue eterna. Fue eterna por 2 años, entonces. No tiene nada de eterno la vida que Dios le ha dado, porque dura 2 años y después de 2 años usted se extravió del camino del Señor y perdió su salvación, ¿no? Según esta falsa enseñanza. No es así. Si el Señor le dio vida eterna, eterna quiere decir eterna. Y si no es cierto eso, entonces Dios sería considerado mentiroso, porque Él testifica que la vida eterna es eterna. Vamos a verlo. Estamos en Juan 5:24. Y esto se repite diversas veces en la Biblia. De cierto os digo. Ahora, fíjese esa reiteración del Señor Jesús. De cierto. Porque Él podría decir nada más, el que oye mi palabra y crea que Él me envió. Pero el Señor comienza diciendo, en verdad, o sea, de cierto. Y como para otra vez reiterar, 2 veces, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. ¿Es Dios mentiroso? ¿Podría ser mentiroso Dios al decir que le oye habiendo dicho Cristo, de cierto, que el que cree en mí tiene vida eterna? Luego entonces, si eso no es cierto, si usted pierde la salvación dentro de medio año o de 2 años, entonces la vida eterna que el Señor le dio nunca fue eterna. Duró 2 años, entonces Dios es mentiroso. Usted tiene la razón. O el pastor que le enseñó que perderá su salvación por ser infiel, entonces él tiene la razón y Dios queda como mentiroso. Pero no es así.
Otro detalle que le muestro, hermano. Fíjese el tiempo del verbo. El que oye mi palabra y crea que al que me envió, tiene. Este verbo podría haber sido tendrá vida eterna. Es decir, cuando ya muera y pase a la presencia de Dios, en ese momento recibirá vida eterna. Pero no es eso lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, fíjese el tiempo del verbo, ahora, en el momento de creer en Cristo, tiene vida eterna. No dice allí tendrá en el futuro o cuando Él muera. Dice tiene, ya la tiene. En este momento de creer en Cristo, ya tiene vida eterna. Ese es el testimonio de Dios. Tenemos otro versículo en Juan 3:36 también. El que cree en el Hijo tiene, fíjese, otra vez, tiene, no tendrá, o lo tendrá tal vez, sino ya lo tiene, tiempo presente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que al Hijo es incrédulo no verá la vida, sino que la ira de Dios queda sobre él. Otro pasaje más, Juan 6:47, por eso le digo, la Biblia lo reitera una y otra vez, que el que cree en Cristo tiene ahora mismo, tiene la vida eterna. Y si no es así, entonces tiene la razón el que le enseñó mal a usted y Dios queda mentiroso. ¿Cómo podría ser así? ¿Quién tiene la razón? Es Dios, es su palabra. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Luego también en primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, es a saber, que Dios nos ha dado, fíjese, nos ha dado vida eterna. Ya se cumplió, ya fue recibida, tiempo pasado, ya nos ha dado vida eterna. Y que esta vida está en su Hijo. Claro, no es por mis méritos, no porque yo cumplí la ley, nadie lo puede, no porque soy santo, porque no lo soy, aunque Dios ha declarado que yo soy delante de sus ojos. Recuerden, hemos visto, ¿no? Aquel Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Yo que no soy santo, usted que no es santo, Dios dice, tú eres santo, porque la sangre de Cristo está sobre ti y la sangre de mi Hijo Jesucristo te ha limpiado perfectamente de todo pecado. Ese es nuestro Dios, esa es su obra divina de salvación. Ahora, esta palabra testimonio, usted recordará que aquí en nuestro país, en el Perú y también en otros países, cuando usted hace una escritura pública, digamos, usted quiere comprar una casita, ¿no? Dios le bendijo, entonces logró comprar un terreno o si no una casita. Entonces, usted va a ir al notario, el que le vende y usted también como comprador van a ir al notario. Ahora el notario le da un documento. Casi siempre en la escritura pública, en la carátula, viene con letras bastante grandes, testimonio de escritura pública. Siempre usan esta palabra legal, testimonio de escritura pública. Y mire, esta palabra legal está escrito, eso es. En la escritura de los notarios en el Perú dice testimonio de la escritura. La escritura es la palabra de Dios. Y ese es el testimonio legal, incambiable. Nadie puede cambiar lo que está escrito. Si una escritura pública de un notario tiene tanto valor que ningún juez puede cambiarlo, ¿cuánto más valor tiene la palabra incambiable de Dios, del Dios eterno? Este es el testimonio, dice Dios, en su palabra escrita. Es a saber, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Si usted tiene al Hijo de Dios, tiene vida eterna. Ahora, si usted no ha creído en Cristo, usted que está escuchando en este momento, si usted no ha creído en Cristo todavía, usted no tiene al Hijo de Dios. Al no tener al Hijo de Dios, usted no tiene vida eterna. Pero si usted creyó en Cristo, entonces Dios testifica que Dios nos ha dado vida eterna y que su vida está en su Hijo. Primera de Juan 5:13 también
yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, es decir, para que sepáis que ya tenéis vida eterna. Y al entender esta verdad eterna que no puede cambiar, usted ya tiene. ¿Sabe qué produce en la vida de un creyente que equivocadamente ha pensado que si él no mantiene con fidelidad su vida cristiana, va a terminar en el infierno, va a perder su salvación? ¿Sabe qué se produce en la vida de esa persona cuando uno entiende que no depende de mi fidelidad? Dios hizo la salvación, Él la hizo y es gratuita para el hombre. El hombre no tiene que pagar nada, el hombre no tiene que hacer ningún esfuerzo para pagar su salvación. Porque algunos piensan, como lo digo, en esta falsa enseñanza, piensan, bueno, yo voy pagando mi salvación como pagando un artefacto a plazos, ¿no? Esa es la idea, tan falsa, tan fuera de la Biblia, esa idea. Como que yo doy una cuota inicial para un artefacto eléctrico, digamos, ¿no? Un artefacto de precio grande, por eso tengo que pagar en cuotas. Por decir, 18 meses, 18 cuotas mensuales, cada mes pago 200 soles. Entonces, mes tras mes voy pagando fielmente mis cuotas, mis letras, como decían antes, ¿no? Pasaron 18 meses, terminé de pagar puntualmente, ahí me dan la factura. Ya, el artefacto ahora es propiedad de usted. Usted ya lo canceló fielmente. Entonces muchos creyentes, muchos pastores le enseñan esta falsedad. Y si no se le enseñan de esa manera, esa es la idea que el creyente tiene. Yo tengo que ir ganando mi salvación como en cuotas. Cada año, cada día, cada mes, yo soy fiel al Señor. ¿Qué estoy haciendo con mi fidelidad? Estoy ganando mi salvación. Porque si no soy fiel, dejo de ser fiel, en ese momento voy a perder, me quitan la salvación. Qué absurdo es eso. En primer lugar, usted no ha sido salvo por partecitas, parte por parte o mes tras mes. Usted la salvación ya la tiene. Acabamos de verlo. Usted ya tiene la vida eterna. No necesita pagar por lo que usted ya lo tiene. Otra persona ha pagado el precio. Es el Señor Jesucristo, bajo precio altísimo de su sangre preciosa derramada en la cruz. Ese fue el precio de la salvación suya y la salvación mía. Ya está cancelado el precio y dice la Biblia, gratuitamente nos dice la Biblia, para que sepáis que tenéis vida eterna. Seguimos con el punto número 4. La salvación que Dios ha hecho es completa y es perfecta. Decíamos que el Señor Jesús, en el momento de morir, Él exclamó delante de Dios, ahí en la cruz, a momentos antes de morir, a gran voz, Él dijo, consumado es. Proclamó victoria, es decir, ha quedado pagado todo el pecado del hombre. Completo es, consumado es. La deuda del pecado del hombre delante de Dios ha quedado completamente pagada. Y eso es la obra completa y además es la obra perfecta que Dios hace al darnos su salvación. Vamos a ver aquí el versículo que está en el libro de Hebreos, que nos dice así, por la cual voluntad somos los santificados, los que creen en Cristo, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Fíjese, ¿no? A diferencia de los sacrificios en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, que cada día muchos sacrificios, pero en este caso el cuerpo perfecto de Cristo, una sola vez para siempre. La obra divina perfecta una sola vez y completa la obra de salvación para el hombre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hebreos 10, 19. El lugar santísimo, también explicamos anteriormente, en el tabernáculo y en el templo de Dios en Jerusalén, estaba el lugar santo y al fondo estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de Dios. En el arca del pacto de Dios estaba la presencia de Dios mismo. Dios mismo moraba dentro de aquella arca en el lugar santísimo.
Entonces, en el libro de Hebreos nos explica extensamente que el lugar santísimo en el templo de Jerusalén, en Israel, aquel lugar santísimo es simbólico del cielo. En ese lugar santísimo no podía entrar nadie, ni los mismos sacerdotes podían entrar. Los sacerdotes entraban al lugar santo, ministraban allí, entraban en el altar, pero ningún sacerdote entraba al lugar santísimo, había un velo de separación. Una sola vez en el año, y ellos le llamaban, en el pueblo de Israel, le llamaban el gran día de la expiación. Un solo día en el año. La única persona en el mundo entero que podía entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote, el gran sacerdote de Israel. En aquel día él, habiéndose purificado con la sangre del sacrificio, entraba con otro sacrificio más para presentar esa sangre delante de Dios, atravesaba el velo y entraba en el lugar santísimo. Ahora, el sumo sacerdote es una figura de Cristo Jesús. Es una figura de Cristo. Cuando Él murió, después de haber muerto, cuando Él ya resucitó, se presentó el Señor Jesucristo en el cielo, en la presencia del Padre, con su sangre, con su propia sangre, expiación de nuestros pecados. Entró Cristo en el lugar santísimo con su propia sangre para expiación de nuestros pecados. Ahora, ese lugar santísimo es un símbolo, como decimos, del cielo. Y nadie podía entrar, porque si otra persona entraba en ese lugar, iba a morir, instantáneamente moría. Y le ponían, en realidad, siempre le ponían una cuerda en su pie hacia afuera, porque si el sacerdote moría, de alguna manera no se purificó del pecado, algo pasó y murió. Entonces, de afuera lo jalarían con una soga. Eso hacían ellos, por si acaso. Ahora, Cristo entró en el cielo mismo, en el lugar santísimo, a favor de nosotros con su propia sangre. Y acá dice, ya no solamente Cristo, en el cielo, porque el lugar santísimo simboliza el cielo. ¿Y qué dice ahora? Así que, hermanos, los que creen en Cristo, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en el cielo, teniendo libertad para entrar en el cielo por medio de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que ha sucedido. Por eso decimos, la salvación que Dios ha hecho es perfecta. Todo lo que Dios hace es perfecto y además es completa. Por eso es que usted no tiene que ayudarle usted a Dios con tratar de ser fiel. Ahora, usted tiene que ser fiel, por supuesto, hermano, hermana. Usted tiene que ser fiel al Señor. Claro que sí. Pero hay una cosa, esa fidelidad que usted tenga al Señor no le va a ayudar a guardar la salvación, porque usted no necesita guardar su salvación. ¿Y por qué no? Porque usted ya la tiene. Ya es salvo usted eternamente. No tiene que preocuparse de cuidar su salvación para que no la pierda. Eso es una simple mentira que de alguna manera le enseñaron a usted. Usted es salvo porque la salvación no la hizo usted, la hizo Dios mismo. Y lo que hace Dios no es como lo que hacemos nosotros los hombres. Todo lo hacemos mal. Lo que hace Dios es completo y es perfecto. Gracias a Dios por eso. Felizmente que no tenemos que ayudarle a Dios al completar, por así decir, nuestra salvación. Ya está completa, ya está perfecta. Gracias porque descansamos en eso al ser completamente salvos. También dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo consumados para siempre a los santificados. Usted fue santificado, usted ha sido llamado santo delante de Dios. Hemos sido llamados santos porque con una sola ofrenda del cuerpo de Cristo hizo consumados para siempre, una sola vez y para siempre, a los que son santificados. Muy bien, y llegamos al punto número 5, estamos aquí en el quinto punto. Al creer en Cristo, usted fue engendrado como hijo de Dios y eso es eterno. Eso es eterno. Ahora, hagamos una comparación muy sencilla, fíjese. Cuando usted
fue engendrado por su padre, por su madre, y usted vino a este mundo en el día en que su madre dio a luz. Entonces usted llegó a ser una persona humana. Pero una vez que el hombre ha sido engendrado, inclusive cuando todavía es un embrión o un feto o un embrión, aún ya tiene vida y eso es una persona, aunque todavía no haya nacido, pero ya es una persona que está formándose. Pero alguien que nace en este mundo, que fue engendrado por sus padres, nunca se puede retroceder. Si yo en este mundo he nacido, soy hijo de papá y de mamá, eso nadie lo puede cambiar. No hay retroceso a eso. Lo mismo sucede con usted, querido hermano y hermana. Usted fue engendrado por el Espíritu Santo en el momento de su salvación. Y no hay retroceso a eso. Usted es hijo de Dios eternamente. La pregunta es, si una persona en este mundo quiere decir, ya no soy hijo de fulano de tal ni de fulano de tal, ¿puede ser posible eso? No. Puede cambiarse de sangre, puede hacerse transfusión de sangre, puede ir al municipio, cambiar legalmente sus apellidos, sus nombres. Eso no interesa. Y por más que trate de cambiarlo, él sigue siendo hijo de su padre y de su madre. Eso no se puede cambiar. ¿Con cuánto mayor razón? Usted es hijo de Dios, usted lleva la naturaleza de Dios, usted lleva el Espíritu Santo y eso es eterno, no tiene retroceso. Esa es otra de las razones porque afirmamos, como usted se ha dado cuenta, el testimonio bíblico, la salvación no se pierde, es eterna. Es imposible perder la salvación, porque es eterna, es perfecta, es completa. Vamos a este versículo del libro de Juan, algo que muchos recordamos, este versículo. Mas a todos los que le recibieron, a Cristo Jesús, dióles poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangres, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Son engendrados, pero ya no por los padres humanos, quiere decir, ¿no? De ninguna sangre humana, ni de voluntad de la carne humana, ni de voluntad de hombre. Este Hijo de Dios es engendrado de Dios mismo por el Espíritu Santo. El momento que usted puso su fe en Cristo, el momento que usted entregó su vida al Señor Jesucristo, se ha producido eso que es inexplicable, misterioso. Usted fue engendrado por el Espíritu Santo como hijo de Dios. Usted pasó a ser un hijo de Dios y eso es eterno, no se puede cambiar. Vamos entonces también a esto. En Hebreos capítulo 12, y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Ahora, esta es la otra parte de la verdad, ¿no? Por un lado, usted no va a perder su salvación, nunca. Aunque vuelva a la vida de pecado, usted no va a perder su salvación. Lo que sí va a pasar es que Dios le puede disciplinar. ¿Y cómo le va a disciplinar? Pues Dios sabe cómo le disciplinará. Lo único que no hará Dios es quitarle la salvación porque Él ya se la ha dado la salvación. No se la va a quitar. Lo que puede hacer es disciplinarle. Y aquí dice en Hebreos, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Entonces, si un creyente vuelve a la vida de pecado, ¿qué hará Dios? Dirá, ¿ya no eres mi hijo? Ahora, recuerde usted que nos está escuchando, fíjese, ni nosotros que somos tan pecadores, cuando nuestro hijo se va a descarriar de un camino bueno, ni nosotros que somos malos vamos a decir, este hijo ya no es mi hijo. Más bien, ¿qué cosa es lo que hacemos? En primer lugar, nos causa mucho sufrimiento que nuestro hijo o nuestra hija se haya descarriado. No lo votamos, sufrimos por el descarriamiento de nuestro hijo. Clamamos a Dios que nuestros hijos vuelvan a su camino y nunca vamos a decir, bueno, ya te apartaste de un buen camino o del camino del Señor, ya no eres mi hijo, no te conozco,
porque no eres ya mi hijo. ¿Hacemos eso los hombres? Nunca, nunca. Tampoco lo hace Dios. Si usted comienza a vivir una vida de pecado, Dios va a decir, ¿ya dejaste de ser mi hijo? No. Lo que sí puede hacer Dios es, Él al que ama lo castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Porque usted, aunque esté viviendo otra vez en el pecado, sigue siendo hijo de Dios. Y es por eso que Dios le puede azotar en este mundo, pero no le va a quitar su salvación. Eso es lo que Dios hará. Pasamos al punto número 6. Vamos llegando al final, que son 7 puntos siempre. En el número 6, usted se encuentra inscrito en el libro de la vida. Dios tiene un libro de la vida, tiene un registro. Nada escapa a lo que Dios tiene registrado. Pero el nombre de usted está escrito en el libro de la vida, desde el momento en que usted creyó en Cristo. Su nombre completo, su apellido, está registrado en el libro de la vida de Dios. En ese libro de Dios no hay registro de sus pecados. No hay. Solamente figura el nombre de usted. Vamos a leer este pasaje del libro de Apocalipsis. Este es el juicio final. Está en Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leerlo. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios para ser juzgados. Esto es lo que comúnmente le decimos el juicio final. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora aquí hay 2 clases de libros, fíjese. Y los libros fueron abiertos. Esos son el libro de las personas que nunca aceptaron a Cristo. Un libro de los que están condenados. Son estos. Pero el otro libro de las personas salvas y otro libro diferente fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. En los libros, no en el libro de la vida. Fueron juzgados por los pecados escritos en los libros de Dios, pero no en el libro de la vida. Las personas que no creyeron en Cristo, está su nombre en aquellos libros y está registrado cada uno de sus pecados. ¿Cuántos miles de pecados tiene una persona en esta vida? Pero cada pecado está registrada en los libros de Dios, pero no en el libro de la vida. Ese es otro libro, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, es decir, los que no creyeron en Cristo, fueron juzgados por sus pecados, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según sus pecados. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Este es el infierno. Dios le da varios nombres al infierno. Uno de estos nombres del infierno es el lago de fuego. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Pero el momento que usted ha creído en Cristo, querido hermano, su nombre ha quedado registrado eternamente, por supuesto. Dios escribió el nombre de usted para siempre en el libro de la vida. Ahora acá hay una cosa, en el libro de la vida no están registrados los pecados suyos, los pecados míos. No hay pecados en el libro de la vida, porque todos los pecados de cada creyente quedaron borrados absolutamente cuando esa persona depositó su fe en Cristo Jesús. Qué maravillosa es la obra de salvación que Dios ha hecho, borrando nuestros pecados del todo. Y en aquel libro de Dios que se llama el libro de la vida está su nombre y el nombre mío. Y no hay ningún pecado en ese libro, solamente los nombres de los que han sido salvos. Pasamos ya al último punto de hoy día. El creyente que lleva una vida de pecado puede ser puesto bajo la disciplina del Señor o aún morir. Es decir, Dios le puede castigar en esta vida, pero no en la vida de la eternidad. No, le va a castigar Dios aquí. Y el castigo máximo, la disciplina o el azote de Dios para su hijo que está viviendo otra vez en pecado, puede ser que aún puede morir, pero seguirá siendo salvo. Vamos a verlo. Estamos en 1 Corintios capítulo 5.
Este es el caso de un hombre mencionado aquí en 1 Corintios, un creyente, no es un incrédulo, es un creyente que estaba viviendo, o sea, que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra. Con ella había tenido relaciones y lo practicaba eso. Un pecado tan grande. Y lo menciona el apóstol Pablo allí. Entonces, acerca de este creyente con un pecado tan grande, Pablo dice lo siguiente: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad del Señor, el tal, este hermano que tiene un pecado tan grande, dice, ¿no? Es un hermano en Cristo. El tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para muerte de su cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjese con detalle, fíjese con cuidado esto. Es el caso de un creyente en Cristo. No es una persona incrédula, es un hijo de Dios practicando un pecado tan horrible. Y acerca de él, el apóstol Pablo dice, con la autoridad del Señor Jesús, ustedes se reúnan y entréguenlo para que muera. Su cuerpo va a morir. Pero ¿qué va a pasar con su espíritu? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Su espíritu no va a morir porque ya recibió la vida eterna. Lo que va a morir es su cuerpo. Pero igual será salvo. Pero como se ha portado de una manera tan perversa, Dios decide quitarle la vida del cuerpo. No, la vida eterna que le dio en su espíritu. Su espíritu será salvo en el día del Señor Jesús. Otro caso más. De manera, este es en 1 Corintios capítulo 11, los creyentes que toman la Santa Cena y al mismo tiempo están practicando abiertamente el pecado, sin ningún remordimiento, ¿no? Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso es lo que se llama la disciplina del Señor. Los creyentes enfermos por la disciplina del Señor, enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. La Biblia usa la palabra dormir, el creyente que muere. No dicen mueren, sino duermen en el Señor, porque resucitarán para vida eterna. Pero Dios, que es soberano, Dios sabrá a quién aplica Él su disciplina, pero Dios que Él es el único soberano. Y Él ha hecho que algunos creyentes, enfermos, debilitados, y aún que han muerto, como disciplina del Señor. Pero se refiere al cuerpo, no se refiere al espíritu que seguirá siendo salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien. Terminamos haciendo un repaso de los 7 puntos. Como le digo, usted puede repetir el video, tome notas, eso es necesario para que aprenda bien. Por ejemplo, puede tomar nota de los 7 puntos y de los versículos, ¿no? Vamos a repasar aquellos 7 puntos. Número 1, si usted piensa que con su fidelidad será salvo, hay una mala noticia. Nadie en este mundo puede ser fiel a Dios. De manera que no hay nadie que sea fiel. Nadie puede ser salvo con llegar a ser fiel al Señor. Nadie es fiel. Ese no es el camino de la salvación. Además, usted ya tiene la salvación. Segundo punto, la salvación es una obra enteramente divina, hecha por Dios, no hecha por el hombre. El hombre no interviene en la obra de salvación. Lo único que el hombre hace es recibe el regalo de la salvación. Es como que regaláramos a una persona una Biblia, ¿no? La Biblia tuvo un precio. Yo quiero regalarle a alguien una Biblia. La Biblia me costó 40 soles, por decir, pero yo te la regalo. ¿Y qué hace esa persona para recibir la Biblia? Nada, porque el precio no lo pagó él, lo pagó otra persona, pero para él es gratuito. Entonces, ¿qué hace él? Lo único que hace es decir gracias, gracias, nada más. Ahora, cuando Cristo le ofrece la salvación al hombre, ¿qué tiene que hacer el hombre para ser salvo? ¿Esforzarse en ganar su salvación? ¿Esforzarse en ser fiel? No, lo único que hace es aceptar el regalo de Dios, que es la salvación gratuita. Eso es todo. El único papel del hombre es aceptar
aceptar la salvación, que ya está cancelada, que ya está pagada, que ya está completa, que ya está perfecta, porque es obra enteramente divina. El punto número 3, la salvación es eterna porque la Escritura lo dice. Y como decimos, este punto sería suficiente, no hay más discusión, un solo punto. Dios lo dice, Dios dice que la salvación es eterna. No habría necesidad de discutir nada, porque si no fuera cierto, Dios sería entonces mentiroso. Punto número 4, la salvación que Dios ha hecho es completa, es perfecta. Todo lo que Dios hace es completo, es perfecto, y la salvación es de Dios. Por eso es perfecta y completa. Número 5, al creer en Cristo, usted fue engendrado como hijo de Dios por el Espíritu Santo, y eso también es eterno. La condición de hijo de Dios es imposible de retroceder a eso. Ya es usted hijo de Dios y eso es para siempre. Número 6, usted se encuentra inscrito en el libro de la vida. En ese libro de Dios, en el libro de la vida, no hay ningún registro de sus pecados. Fueron borrados. Solamente está su nombre, el nombre de cada creyente. No hay registro de ningún pecado. Número 7, el creyente que lleva una vida de pecado puede ser puesto bajo la disciplina del Señor, aún puede morir también. Muy bien, concluimos este tema de la seguridad de salvación. Quisiera decirle que para mí es un gozo muy, muy grande, es un gozo enorme poder enseñarle la palabra de Dios. Permítame orar un instante por usted. Padre Celestial, nuevamente te rogamos, Señor, por la persona que mira este video, por la persona que escucha tu palabra, por el creyente que está aprendiendo ávidamente de tu palabra, estas verdades, Señor, que a veces no hay el cuidado necesario para enseñárselo tal como está en tu palabra en la Biblia, Señor. Bendice la vida de nuestros hermanos en Cristo con esta enseñanza. Y si alguien aún no te ha aceptado, alguien aún no es todavía un hijo de Dios que pueda recibir a Cristo como su Salvador personal, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente.